Bueno, en el tema de responsabilidad social relacionado con la legalización de las drogas o la problemática que hay en Colombia sobre la legalización de las drogas, encontramos diferentes actores, unos actores primarios y unos secundarios. El principal actor, el que ha sido más violentado, el que es más vulnerable, es todo el campesinado. Y son los campesinos los que han sufrido de desplazamiento forzoso, de violaciones de sus derechos fundamentales, han sufrido de su robo de sus tierras por parte de otro de los actores que son los grupos armados ilegales, que se han caracterizado por robar las tierras, secuestrar las tierras para seguir produciendo y cultivando las drogas, porque es su sustento por medio del narcotráfico. Entonces ya empezamos a ver cómo es una relación entre campesinado, dueños de tierras, la parte del agro, que tiene conflicto contra los grupos armados, que en un país como Colombia, que se ha caracterizado por su violencia por más de 50 años, ve cómo estos grupos armados en muchos de los casos perpetran sus atrocidades con una impunidad terrible. Y acá entra el tercer actor, que es uno de los que debería mediar más hacia los campesinados para brindarles seguridad, brindarles garantías, brindarles apoyo, tanto social como económicamente, impulsar el agro, pero no es así. El gobierno, eh, a través de los tiempos, se ha caracterizado por siempre estar inmiscuido en casos de corrupción, en casos de apoyos de dineros del narcotráfico, últimamente gobiernos ya están saliendo a la luz investigaciones sobre nexos con el paramilitarismo, otros con la guerrilla. Entonces acá empieza a ver cómo el papel del gobierno se empieza a tergiversar de la realidad a lo que debería ser en la normatividad. Entonces vemos cómo el gobierno entra en la mitad, pero a veces el gobierno está más relacionado con los grupos armados que con el campesinado y el pueblo. Entonces estos son los tres principales actores que por más de 5 o 6 décadas han tenido en vilo el proceso de legalización de las drogas. Ahora, otros de los actores ya que entran, que pueden ser indirectos, es por ejemplo por parte del gobierno la Corte Constitucional, el Senado, el Parlamento, que por más de varios años han tergiversado también el tema de la legalización de las drogas, la han disfrazado con pequeñas normatividades de el uso personal, de algunos partidos, dependiendo ya si es de izquierda o derecha, le han dado un manejo un poco más inclusivo a la sociedad en cuanto al tema de drogas, pero son hasta ahora, se pueden ver como pequeños avances, pero falta mucho para llegar a un debate donde de verdad se den argumentos que puedan beneficiar a la sociedad colombiana. ¿Y por beneficio qué es? Que los campesinos vuelvan a sus tierras, que se le dé apoyo a los campesinos en cuanto al agro, que vuelvan a cultivar de manera agro y que se empiecen a erradicar los grupos armados los grupos armados ilegales. Otro de los actores indirectos, pero uno de los más o de los que más llevan la problemática son los jóvenes. Si nosotros nos ponemos a revisar las últimas tasas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, vemos como las tasas del consumo a temprana edad han crecido, han aumentado, y esto es también por la problemática que existe en la ilegalidad de las drogas. Entonces podemos determinar los principales actores y cómo empieza a haber una cadena jerárquica y que empieza a afectar no solo a la parte rural, sino ya empieza a afectar a la parte urbana.
Por otro lado están las ONG, que son las que abogan por la libertad individual. Existen ONGs que abogan también por la aprobación de la legalidad de las drogas, argumentando que se bajarían los índices de violencia, que mejorarían la economía, que el conflicto armado empezaría a descender en sus tasas de violencia. Entonces ya podemos estructurar cuáles son los principales protagonistas y cuál hasta el tiempo de hoy ha sido su función, ¿sí? Los que han sido violentados, los violentadores, los que están a favor de los violentadores, los que abogan por los violentados. Entonces vemos cómo este conflicto, que lleva muchos años, siempre ha tenido definidos los actores, pero lo importante es que se pueda empezar a dar un cambio desde el poder, se puede haber un cambio desde la mentalidad, desde la ideología de los que manejan el poder, para que puedan buscar una solución que beneficie más al pueblo y no a los grupos ilegales.